el Espíritu Santo, pero no sé qué pone gotita. No sé qué me ha cambiado eso. No importa. Entonces, el caso es profundizar un poco más en la tercera persona de la Santísima Trinidad y ver también la Virgen María en relación al Espíritu Santo, ¿no? Son ayudas que necesitamos en nuestra vida espiritual. Este PowerPoint es más de un color clarito, que lo verán, los demás son fondos de mallas más oscuros. Esta es una introducción que he colocado yo para ubicarnos un poco, ¿no? Nuestra vida debe girar en torno a la voluntad de Dios. Si nos preguntan, ¿tú qué quieres en la vida? Hacer la voluntad de Dios. Cuando me dirijo a Dios en mi oración, le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no mi capricho. Es una forma de dirigirnos a Dios que a Él le gusta mucho. Pero, claro, después digo, ya, voy a conseguirlo, hacer la voluntad de Dios, pero nos empeñamos en usar solo nuestras fuerzas y no podemos. Por eso digo, solos no podemos. Las virtudes humanas están muy bien y hay que cultivarlas, pero nos falta la gracia de Dios. Y también tenemos una ayuda muy especial, que son los dones del Espíritu Santo, que es el tema fundamental de esta charla de hoy. Vamos a ir aclarándolo bastante. En primer lugar, aquí son gracias gratuitas. Nos las da Dios porque quiere, porque le da la realísima gana. Ahora bien, para conseguirlas no podemos simplemente pedir, sino que hay que disponer el alma. Es como el corazón, limpiarlo, abrirlo y estar dispuestos a recibir esos dones del Espíritu Santo. ¿Ya? De los dones yo los divido en dos partes. Normales son los 7 dones que llamamos del Espíritu Santo. Pero hay otros dones extraordinarios que son muy diversos. He puesto aquí algunos. La levitación, que yo no la aspiro a ella nunca. La profecía, tampoco soy profeta ni hijo de profeta. El don de lenguas, tampoco, aunque San José María lo interpretaba, decía, yo pido el don de lenguas para mis hijos, interpretando el don de lenguas para saber expresar la doctrina de forma sencilla y adecuada al público que tenemos delante. Eso sí lo pido a Dios. El don de milagros. Los santos milagreros son taumaturgos, etc. A estos, en principio, no aspiramos a eso. Aspiramos a los normales. Esos últimos no son necesarios. Por tanto, no conviene ambicionarlos. Gente, ay, me gustaría el don de profecía, me gustaría el don de lenguas, me gustaría hacer milagros. Mejor no pienses esas tonterías que van envueltas de mucha vanidad. Las virtudes son producto, hábitos, producto de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, de nuestra repetición de actos. Los dones los da Dios y actúan cuando Él quiere. Se pueden comparar, como sabes muy bien, a un bote con remos y a un bote con vela. El de remos es las virtudes, esfuerzo nuestro, constancia, perseverancia en la fortaleza, en la prudencia, en la virtud que sea, en el orden. En cambio, la vela, tú no haces nada. Si sopla el viento, funciona. Y si no sopla el viento, no se mueve. Los dones del Espíritu Santo vienen así, ¡pah!, como ráfagas de viento o un viento huracanado también podría ser. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya un primer tema, que es la introducción que hemos hecho ahora. Vamos a ver si pasamos a un segundo tema, si lo sé encontrar. Vamos a ver si lo sé encontrar. No encontrar. Vamos a ver si lo busco. Newshare, así es este aquí. Muy bien. El número 2. Los dones son 7. Yo les he puesto números. Número 2, he puesto el primero, don de entendimiento. Ahora, el don de entendimiento, el don de ciencia y el don de sabiduría son dones un tanto especiales, porque tienen que ver
con el conocimiento de Dios y de las cosas que vemos en la naturaleza. Aquí falta el otro, el uno es el de, a ver si lo tengo, he puesto el 2 nada más, el 1 quería. A ver si están por acá. Un segundito. Este ya lo hemos visto. A ver si sale el... Bueno, si no empecemos con el de entendimiento, tampoco pasa nada. Sabiduría, entendimiento, no son lo mismo. Aquí lo he presentado con una malla negra que resalta mucho más el texto, queda más bonito. Entonces, el entendimiento tiene que ver con los misterios de nuestra fe, que en principio no los conocemos porque son misterios en el sentido de algo muy, muy difícil, oculto, que no lo podemos comprender plenamente. Es algo que tiene una gran riqueza, el misterio de la fe, y que uno, en la medida que reza, se aproxima a Dios, estudia, va conociendo más. Por eso, hay un tratado en teología que se llama la Santísima Trinidad. Pues es un dogma que es un misterio. ¿Cómo voy a estudiar eso? Sí, se estudia a través de los padres de la Iglesia, la Sagrada Escritura. Llegar a comprender el misterio, no. Como hay el misterio de Dios, perfecto Dios y perfecto hombre, Jesús. Tampoco lo podemos llegar a entender plenamente, pero lo podemos ir entendiendo un poquito más. Que hay dos palabras que se parecen mucho: entender y comprender. En latín, comprehendere es abarcar. En cambio, entender es ir profundizando en algo, ¿no? Comprender es captarlo todo. Comprender los misterios no vamos a poder nunca. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los dones. Nos es dado un conocimiento más profundo de los misterios revelados. El Espíritu Santo ilumina la inteligencia con una luz poderosísima y le da a conocer con una claridad desconocida hasta entonces el sentido profundo de los misterios de la fe. También nos ayuda a reverenciar la grandeza de Dios y a rendirle afecto filial y a juzgar adecuadamente de las cosas creadas. Porque en estos primeros dones, entendimiento, sabiduría y ciencia, ahí un creyente y un ateo no se van a entender nunca. No, porque el ateo no ve nada, se bloquea. Se bloquea. A nosotros no nos hace falta que nos digan: ¿tú cómo llegas a Dios? Yo miro la naturaleza, miro un pajarito, miro el mar, miro las estrellas y veo a Dios en esas cosas. Creo que hay una gracia especial de Dios para poder ver todo eso y ver a Dios ahí. Pero hay gente que no ve nada. Tiene que usar solo la razón, no ven nada más. Ahí no entra el don del Espíritu Santo ni la gracia de Dios en ningún momento. Nos ayuda a comprender la palabra de Dios y los misterios de la fe. Todo lo que recibimos de Dios, la palabra de Dios y los misterios, poco a poco. Por eso está aquí que los misterios de la Santísima Trinidad, encarnación y redención de la Iglesia, se convierten en realidades extraordinariamente vivas y actuales que orientan toda la vida del cristiano. Y yo no sé si ustedes saben que la gente muy sencilla comprende estas cosas con una facilidad enorme. No hace falta que busquemos gran gente muy inteligente, no, es gente muy sencilla. Hay un libro escrito por una costurera, no sé si lo he puesto al final, pero es Francisca Javiera del Valle, una costurera creo que del siglo XIX, que escribió un libro sobre el Espíritu Santo, el decenario del Espíritu Santo. Esa mujer no tenía mayores estudios y escribió todo un libro del decenario del Espíritu Santo. Imagino que le ayudó otra persona a redactar, pero ella lo entendía perfectamente. O sea que no hace falta grandes dotes intelectuales. No se trata de una ayuda súper extraordinaria.
No, no pensemos que solamente la gente muy especial recibe ese don de entendimiento. No, pues hay gente muy sencilla que lo capta perfectamente. Pero, si se fijan, sino a todos aquellos que quieren ser fieles al Señor, allí donde se encuentran, santificando sus alegrías y dolores, su trabajo y su descanso. Y nos lleva a contemplar a Dios en medio de las tareas ordinarias. Y lo vemos en todo, en la naturaleza, en los acontecimientos agradables o dolorosos. Ahí encontramos a Dios. Sentimos que está Dios ahí. Esos son esos dones, entendimiento sobre todo. Sabiduría también, y ahora que tiene mucha relación uno con otro. Pero ahí viene el pero. El pero es la necesidad de recogimiento interior, de una ilusión de tener vida espiritual y de una lucha también para guardar los sentidos. O sea, hay que tener una especie de recogimiento. Mortificar los sentidos internos, la imaginación, pensamientos inútiles. Luego la vista, todo lo que nosotros, si somos personas muy dispersas, no lograremos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Fíjense que hay que limpiar el corazón de lo que está mal. Odio, rencores, miserias, todo eso. Limpiar el corazón. Abrirnos a Dios, pero con recogimiento de los sentidos, con capacidades. Aunque uno dirá, bueno, es que yo soy una persona que me distraigo mucho al rezar. ¿De acuerdo? Pues pídele a Dios que te ayude. O pon más tiempo en recogerte, en buscar ese recogimiento interior. Lo puedes hacer. Voy a empezar a hacer un ratito de meditación. Señor, voy a estar un ratito contigo. Ayúdame a no pensar otras cosas. Y procurar también durante el día no andar ahí, de aquí para allá, de allá para acá, corriendo de un sitio para otro como alocados. La persona alocada es bien difícil que tenga vida espiritual. Y el último de todo esto es el de purificar el corazón, que en cierta forma ya les he dicho en un momento, ¿no? Los limpios de corazón verán a Dios. Y si no hay una vida limpia, sobria, mortificada, no hay manera. Para todos los dones, ¿eh? Eso vale para este y para todos. Entonces tiene que haber una lucha personal que ha orientada en recogimiento, en purificar el corazón y llenarlo no de odio y de rencor y de egoísmo, sino de amor a Dios y amor a los demás. Vamos a pasar entonces al siguiente, a ver si lo encuentro aquí. Vamos a sacar este y este otro también. Y esto, no sé si es ok, no sé qué será. No. Vamos a ver si encuentro el otro. Este no es. Vamos a cerrarlo. Ya está. Vamos a buscar el otro. El 1. Este es el que quería encontrar. El 1. Que es el don de sabiduría. Fíjense lo que pone aquí puesto. Nos da un conocimiento amoroso de Dios y de las personas y las cosas creadas en cuanto hacen referencia a Él, a Dios. Es verlo todo con un gran sentido sobrenatural. No necesitamos grandes estudios y grandes lecturas y profundizar. Es una mirada a la naturaleza, a la obra de Dios, a lo que Dios ha hecho. ¿No? Aquí en la foto he puesto, nos enseña a mirar con los ojos de Dios, a sentir con el corazón de Dios, a hablar con la palabra de Dios. Son palabras del Papa Francisco. Es un don de sabiduría. No va a ser un sabio para ser sabios conforme la gente considera sabios, que en el fondo no son sabios, sino eruditos, que saben un montón de cosas, han memorizado un montón, han estudiado, pero no han asimilado lo que es la sabiduría. Para ser sabio no hace falta de estudiar mucho. Hay personas ancianas, abuelitas, que son más sabias que nadie. Ven la vida del mundo, ven un poco unas noticias, leen el periódico, ven la gente, conversan un poquito y saben de la sociedad, del mundo, de las almas y de la iglesia mucho más que otros. Captan más.
Aquí hay un texto bonito de la Sagrada Escritura, que habrán ustedes leído, el libro de la sabiduría, que nos hace un elogio de lo que es. Vale más que las piedras preciosas. Y cuanto hay de codiciable, no puede comparársele. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. Todo el oro ante ella es un grano de arena, y como el lodo es la plata ante ella. La amé más que la salud y la hermosura, y antepuse a la luz su posesión, porque el resplandor que de ella brota es inextinguible. Todos los bienes me vinieron juntamente con ella, porque la sabiduría es quien los trae. Pero yo ignoraba que fuese ella la madre de todos. Es para los hombres un tesoro inagotable, y los que de él se aprovechan se hacen partícipes de la amistad de Dios. Es una belleza ese texto resumido, ¿no? Era lo más importante del libro de la sabiduría, que es bonito repasárselo, ¿eh? Porque el Antiguo Testamento tiene cosas muy, muy, muy bonitas y muy útiles. Pero aquí nos deja bien claro que la sabiduría es lo máximo, como dirían ahora como algunos, lo máximo. Salomón era sabio, aunque también fue un poco tonto en algunas cosas, ¿ya? Pero bueno, la malogró, diríamos, ¿no? A ver si pasamos al siguiente. Mira, parte de ese don de sabiduría es el descubrir la providencia de Dios en la vida diaria. Ver los acontecimientos dentro del plan providencial de Dios, que siempre se manifiesta como Padre nuestro. Yo pienso que muchos de nosotros vivimos así. No hacemos ninguna cosa especial y vemos una cosa que nos contraría, un dolor, una pena, una enfermedad, y decimos, bueno, Dios sabe más. Por algo ha sucedido. Ahora no lo entiendo, pero probablemente dentro de unos días, unos meses, lo voy a entender. Y así es. Cuando vemos las cosas en perspectiva, cuando pasan los años, las vamos entendiendo mejor, ¿no? Y aquí he puesto así lo del libro de Las almas sencillas. He escogido estas nomás, ¿eh? Los 3 pastorcitos de Fátima. ¿Por qué la Virgen se aparece a ellos? ¿Por qué dicen cosas tan sabias y maravillosas? Eran ignorantes, no sabían nada. Humanamente no sabían. Luego Lucía sí, después estudió un poco más, fue monjita, pero Francisco y Jacinta, no. Eran bastante ignorantes, pero decían unas cosas y hacían también actividades que daban a entender que sabían mucho de Dios. Dios da la sabiduría a los niños y a los que son como niños, y a los sabios del mundo no se la da. Hay que tener alma sencilla, humilde, que ama al Señor, en las condiciones que hemos visto antes. Y aquí he puesto una portada de un libro de esta que les decía, que era Francisca Javiera del Valle, que era una costurera que escribió ese libro del Decenario del Espíritu Santo. He puesto aquí, el Espíritu Santo, mediante el don de sabiduría, lo pone al alcance de las almas sencillas que aman al Señor. De manera semejante a como una madre conoce a su hijo a través del amor que le tiene, así él ama, mediante la caridad, así llega a un conocimiento profundo de Dios, el alma llega con el amor, un profundo conocimiento de Dios que saca del amor su luz y su poder de penetración en los misterios. O sea que el amor es como una luz, una lámpara que ilumina. Y juzga las cosas que ocurren, situaciones, cosas de la vida, sin hacer grandes aspavientos, y por eso dice, es providencia de Dios, Dios sabe más. Un alma que tiene esos dones dice así siempre, Dios sabe más. No entiendo ahora nada, pero lo entenderé, si Dios quiere, ¿no? No llaman, el alma que tiene el don de sabiduría, no llaman desgracia a la enfermedad, a las tribulaciones,
que han debido padecer, porque comprendieron que Dios bendice de muchas maneras y frecuentemente con la cruz. El que tiene el don de sabiduría entiende más la cruz. Saben que todas las cosas, también las humanamente inexplicables, cooperan al bien de los que aman a Dios. Eso lo podemos llamar también visión sobrenatural de la realidad. Esa persona tiene visión sobrenatural, no visión simplemente natural, sobrenatural, por ese don que le da Dios. Luego, resultado da mucha paz y alegría, que eso lo veremos sobre todo al final cuando veamos los frutos del Espíritu Santo. Pero ya adelantando un poco, resultado de esa providencia de Dios, de aceptación de la voluntad de Dios, de ver a Dios en las cosas, da mucha paz y alegría, porque siento que Dios es mi Padre, que Dios me quiere, que Dios me ayuda, que Dios me acompaña siempre, que no me abandona. Entonces yo tengo paz y alegría, porque nace así, ¿no? Cuando San José María nos decía que tenemos que ser sembradores de paz y de alegría, en el fondo venía a decirnos, ten vida interior, está cerca de Dios, confía en Él, abandónate en Él y vas a tener luego como fruto la paz y la alegría que saldrán hacia afuera, porque los frutos no se quedan dentro, se manifiestan hacia afuera, en la vida, en el aspecto, en la cara, en la sonrisa, en las palabras. Pero seguimos con la misma idea de antes. Necesitamos purificar el corazón. Eso no hay más. Si en el corazón tenemos suciedad, vale decir, envidias, odios, rencores, resentimientos, venganza, cóleras constantes, quejas constantes, no hay manera. O sea, ahí tenemos que luchar mucho. Es un tema que es fundamental en la vida espiritual. Ya cuando dicté el curso de teología espiritual, ya insistía también en este tema del corazón siempre. Siempre. Es fundamental entenderlo. Corazón limpio. En la medida que vamos purificando nuestro corazón, entendemos mejor la verdadera realidad del mundo, de las personas, acontecimientos. Y vemos lo que pasa en el país, lo que pasa en la sociedad, en el mundo, en la iglesia, con un juicio distinto al de la gente. Mucha gente no ve ni juicio ni nada. Se altera o no piensa nada. Nosotros sí pensamos en la realidad, en el mundo en que vivimos, la sociedad nuestra, la vida espiritual de las personas, el abandono de Dios, la ignorancia de Dios. Eso sí lo vemos. Si no lo vemos es que no tenemos vida espiritual ni trato con Dios. Este está ya. Termina, pasamos al tercero. Tres. El don de ciencia. Vean que es una continuidad. Perdón. Nos hace comprender lo que son las cosas creadas, según el designio de Dios sobre la creación y la elevación que tienen al orden sobrenatural. El verdadero valor y sentido de este mundo. La ciencia ya tiene que ver más con lo creado. De lo creado y también me lleva a Dios, ¿no? Por eso he relacionado los tres dones, sabiduría, entendimiento y ciencia, los tres primeros, que tienen mucha semejanza. Aquí veremos unas fotos, y me gustan mucho. La gente que dice, no, yo no creo en Dios, soy ateo. Y oye, ¿pues no ves tú un picaflor? ¿Quién ha hecho el picaflor? No, se ha hecho solo. La evolución. ¿De qué ha evolucionado? ¿De una piedra, de un mono o de un cangrejo? El picaflor es una bendición. El paisaje, el mar, el agua. El agua es de las cosas más bellas y maravillosas de la creación, más útiles. El agua se convierte en hielo, lluvia, nieve, granizo, cascadas, arroyos. Nos ayuda a limpiar, a cocinar. Es un invento de Dios, algo de Dios que es maravilloso. Yo les he mandado, no sé, se lo he mandado a algunos, una explicación de las condiciones que tiene nuestro planeta Tierra para poder seguir existiendo. Son increíbles, son cientos.
de características que si falla una, el mundo desaparece. Entonces, los hombres no saben interpretar la huella de Dios en el mundo. Nosotros supongo que sí, porque al menos yo veo el picaflor y veo a Dios. El don de ciencia facilita al hombre comprender las cosas creadas como señales que llevan a Dios. Mucha gente ignorante de otras cosas no se plantea el problema de la existencia de Dios. Te dicen enseguida, ¿y quién ha hecho todo esto? Y verdad, ¿no? Ya con el cuento este de no, es evolución. La palabra evolución parece que resoluciona todos los problemas, pero no soluciona nada. Hay un canto de la creación precioso que quizás ustedes lo habrán escuchado o leído. Se lo recomiendo. El libro de Daniel, en el capítulo 3, es lo que algunos en latín llamamos trium puerorum, el canto de los 3 jóvenes. Es un elogio de la creación. Oh, sí. Lo va leyendo, rezando y disfruta. Hablando de, siempre es bendecid al Señor. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas todas, bendecid al Señor. Sol y luna, estrellas del cielo. Lluvia y rocío. Vientos, frío, calor. Rocíos, escarchas, noches, días. Luz, tinieblas, montes, collados. Todo, aves, ballenas, peces, bestias, ganados. Cantarle, darle gracias porque es eterna su misericordia. No lo voy a leer todo enterito, pero disfrútenlo. Yo les invito a eso. Agarren capítulo 3 y disfrútenlo. En algunos devocionarios está como acción de gracias después de la comunión. Hay alguno de ustedes que tiene el micrófono abierto y tiene intromisión de los vecinos. No. También ese don de ciencia nos advierte. No, dije. Porque se ha equivocado. A ver, tiene que ir cerrando el micrófono, por favor. Lo que lleva a Dios y lo que aparta de él, el don de ciencia. Es, ¿cómo te diría? La conciencia que tenemos, hasta la palabra dice conciencia, ¿no? Conciencia, conciencia. Esa ciencia me dice que está bien, que está mal, eso me aparta del camino, esto me regresa al camino. Y dándonos cuenta de eso, tenemos que actuar luego. ¿Me aleja de Dios algo? Lo corto. Y aquí está una señorita que ve muchas influencias alrededor. Una que le llama por una cosa, otra. Tiene que ordenar también su vida, lo que debo hacer en ese momento, mis actividades temporales, qué me aparta de Dios en mi trabajo o qué me acerca de Dios en mis amistades también, ¿no? Todo eso es el don de ciencia. Y ahí se llega a reconocer el valor de lo espiritual o de lo temporal en cuanto me lleva a Dios. Pero si comparo lo temporal con lo espiritual, rechazo, como hace esta señorita, que no, lo temporal no. Se refiere a lo material, al dinero, a la diversión, el placer, el gusto, la satisfacción, la comodidad, todo eso, que no es que esté mal, tiene que estar ordenado. Reconocemos el poco valor de lo temporal si es que no nos conduce hacia lo eterno. Lo que me aparta de Dios lo tengo que eliminar, ¿no? Y ese don de ciencia me hace ver la brevedad de la vida humana, la escasa felicidad que puede traer las cosas de la tierra comparado con la felicidad del cielo, etc. Al recordar también la vida pasada, con ese don de ciencia, en la que quizás Dios no fue lo primero, el alma siente una profunda contrición por tanto mal y por tanta ocasión perdida, y nace en ella el deseo de recuperar el tiempo malbaratado, perdido, siendo más fiel al Señor. Ese es donde llega, es donde ciencia. Lo que he hecho mal, lo aparto. Me arrepiento, pido perdón a Dios y vuelvo a empezar. Los arrepentimientos de muchas personas, que hay mucha gente que regresa al camino verdadero, tienen que ver también con ese don que Dios les dará, que de un momento determinado
tuvo un shock, digamos, espiritual y vio que lo que había hecho hasta ahora no valía nada. Había hecho totalmente al revés. Había equivocado el camino. Media vuelta, 180 grados y a empezar otra vez. Y llegan a la confesión, se arrepienten, piden mucho perdón a Dios y luego ya están en gracia de Dios, cambia su vida. Pero cambia su vida en decisión, pero luego en la realidad tendrá que trabajar bastante. Y bueno, se ve el valor de las cosas, ¿no? La gente, aquí digo, así se explica la gran ignorancia de Dios que aparece en el mundo, porque van por cualquier lado. Gente que no conoce la palabra de Dios, gente que va a misa y no sabe lo que es, gente que, bueno, ignorancia total. La ignorancia es terrible. La ignorancia es terrible. Y hablaba de eso, el Papa Pío XII hacía mucha alusión a la ignorancia. El mayor mal de la humanidad y de la Iglesia es la ignorancia de Dios y de las cosas de Dios. Y pasamos al 4. A ver. Se nos han quitado las cosas. ¿Dónde son 4? Bueno, no importa, el orden aquí no importa tanto. Empezaremos por el 5. 5. El don de piedad. Piedad es una palabra, no sé si decir confusa, porque podemos hablar de piedad como compasión, piedad como un alma que trata mucho a Dios, un niño que junta las manitos se dirige a Dios en su oración, o el papá que tiene piedad de su hijo, o el hijo tiene piedad de su padre. Tiene que ver, quizás no podemos decir que son términos equívocos, es un término equívoco, pero sí análogo. Hay que saber interpretarlo. Tiene como efecto propio el sentido de la filiación divina, que es de donde nace. Somos hijos de Dios a partir del bautismo, Dios nos adopta como hijos y ahí arranca en serio nuestra piedad. Es el amor mío a Dios Padre que me quiere tanto. Y eso me lleva a decirle que soy su hijo. Desde aquí se ve un Dios que nos trata como un hijo, un niño con Jesús. Todo eso es piedad. El sentido de la filiación divina, que es un efecto del don de la piedad, nos mueve a tratar a Dios con la ternura y el cariño de un buen hijo con su padre, y a los demás hombres como hermanos que pertenecen a la misma familia. De modo particular encontramos, un poco afónico, de modo particular encontramos en los salmos todos los sentimientos que embargan el alma en su trato confiado con el Señor. Filiación divina, la palabra que tenemos, la frase que tenemos que introducir mucho en nuestra vida espiritual. Somos hijos de Dios y de ahí arranca casi todo. Y de ahí arranca, por ejemplo, la confianza con Dios para llamarlo papá, Abba. Abba es una palabra hebrea que significa papá. La confianza de un hijo con su padre. No es alguien distante. Señor, Dios mío, te alabo. Eso lo reservamos para algunas oraciones. Pero en el trato personal con Dios, no. Abba. Jesucristo nos enseñó el tono adecuado en el que debemos dirigirnos a Dios. Cuando oréis, habéis de decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro es una oración preciosa que ya en su momento trataremos con unas pildoritas que estoy haciendo de la misa, ¿no? En diversos lugares del Nuevo Testamento aparece el Espíritu Santo que ya quiere dejarnos la palabra aramea, Abba, aramea no hebrea, que es el apelativo cariñoso con que los niños hebreos se dirigían a sus padres. O sea, que Dios quiere que le tratemos como niños. Hay que ser como niños, semejantes a los niños. Cuando bautizo, pregunto a las familias, después de leer el texto de Jesús con los niños, ¿qué podemos imitar de los niños?
porque hemos de ser semejantes a los niños. Algunos dicen la inocencia. Yo ya a esas alturas del partido no, imitar no, admirar sí. ¿Por qué podemos imitar? La sencillez, la espontaneidad, el no tener respetos humanos, la alegría, todo eso es lo que podemos imitar de un niño. En el bautismo, mirad qué amor nos ha demostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Esto es lo que hace exclamar a San Juan, y lo somos. El apóstol nos invita a considerar el inmenso bien de la filiación divina que recibimos con la gracia del bautismo. Y nos anima a secundar la acción del Espíritu Santo que nos impulsa a tratar a nuestro Padre Dios con inefable confianza y ternura. También aprender a ver a Dios en el prójimo, a ver a los demás hombres con quienes convivimos y nos encontramos cada día como hijos de Dios. Y ver también los hijos de Dios, el necesitado, el inválido, que aprender a verlo. Es una visión a la que nos invita también San Juan, ¿no? Ver a los demás. Y es el Espíritu Santo que actúa en nosotros, que nos hace ver, que veamos al mismo Cristo ahí. Hay gente que dice, no veo a nadie más que a la persona. No. Dios nos dará ese don. Si le pedimos los dones, no hace falta tampoco grandes peticiones, sino disponer, sobre todo, yo diría el consejo más importante es limpiar el corazón y dirigirnos a Dios como Padre y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Ahí ya verás que Dios te dará sus dones, los que necesites. También la piedad nos lleva al perdón, ¿no? Nos dispone a perdonar con facilidad las posibles ofensas recibidas, aun las que nos pueden resultar más dolorosas. Hay mucha gente que dice que en su corazón tiene muchos resentimientos y que no puede borrarlos, que están muy arraigados. Bueno, hay que esforzarse para hacerlo, sobre todo pidiéndole a Dios el don del perdón. El don del perdón. Señor, enséñame a perdonar, limpia mi corazón. Una y otra vez, esa oración de petición, Dios la escucha muy bien. Perdonar siempre. No tener nada contra nadie. Si tú al examinarte ves que no tienes nada contra nadie, ya tienes mucho corazón limpio. Con esa sola acción. Hay más cosas, claro. Pero ya el corazón limpio es nada contra nadie. Perdonar siempre. Luego también la piedad nos lleva a un amor confiado con la Virgen Santísima. La piedad de un niño con su madre. Y ella es madre nuestra. Lo veremos también al final. No sé si me dará tanto tiempo, ¿no? Pero es que es un tema bastante largo. Estoy procurando ir un poco rápido, pero... Y querer y honrar más a nuestros padres. La piedad de hijo con su padre. Me duele a veces ver gente que no trata bien a sus padres, ancianitos. Otros muchos que sí. Eso es piedad y agradecimiento. Tú los cuidas a ellos como ellos te cuidaban a ti cuando eras bebito. Estamos devolviéndoles lo mismo que han hecho con nosotros. Es caridad y es justicia también. Es un deber de justicia. Deber de justicia. Además, los ancianos nos dan bastante sabiduría también. Esa de la que hablábamos al principio, los ancianos tienen mucho. Si tienen el corazón limpio, no todos tienen el corazón limpio, pero los que tienen el corazón limpio y tienen un gran trato con Dios, amor a Dios, sí, tienen mucha sabiduría. ¿Qué frutos da la piedad? Mira, que es serenidad de todas maneras. La paz, serenidad. Abandono a la providencia, como decíamos antes también, y mucha alegría. ¿Ya? Los hijos de Dios han de ser siempre sembradores de paz y de alegría. Nos lo decía San José María muchas veces. Ahí me quedó muy grabado y lo entiendo muy bien y lo recomiendo siempre. Vamos a pasar al otro. A ver. Paciencia. Hemos dicho el 4 Fansala, ¿no? Consejo, que no hemos podido verlo.
Don de consejo es una palabra también que puede confundir un poco, ¿no? Pero abarca bastante este don. Miren, un don de consejo lo han de pedir los papás para aconsejar a sus hijos. Lo pedimos los sacerdotes para poder confesar bien y tener dar dirección espiritual a las personas. Dios nos lo da. Y comprobamos que damos consejos que no son nuestros, que funcionan muy bien. Y hemos de ser humildes y reconocer que es Dios que a través de nosotros comunica ese don de consejo a las personas. El Espíritu Santo que nos asiste aún en las circunstancias de menor relieve lo hará de una manera singular cuando debamos confesar nuestra fe en situaciones difíciles también. Ahí se junta el don de consejo con el don de fortaleza. ¿Verdad? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. O sea, Dios nos da las palabras necesarias. O sea, que en ese tema de confesar la fe entra el consejo y también la fortaleza. Para ser consecuentes con nuestra fe y no tener miedo ni a nada ni a nadie. Luego también, cuando hay que tomar decisiones, uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿No? Yo el consejo que les doy es más que dime qué debo hacer. No, Señor, yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Lo que me importa en la vida es hacer tu voluntad. Con que quieras hacer tu voluntad, dime cómo hacerla, cuál es y qué debo hacer, y ayúdame. Entonces Dios nos irá marcando con pequeñas señales, con toquecitos, lucecitas, lecturas, frases que bueno, nos van a marcar el camino. No digo todos los días, pero sí no nos dejará abandonados. Si tú le dices que quieres hacer su voluntad, sea la que sea, a veces es cargar un poquito más de cruz. Es como un instinto divino para acertar en el camino que más conviene para la gloria de Dios. Claro, primero en lo humano hemos de ser prudentes, ¿no? Este don ilumina con claridad el alma fiel a Dios para no aplicar equivocadamente las normas morales, para no dejarse llevar por los aspectos humanos, por criterios de ambiente o de moda, sino según el querer de Dios. Nos aconseja, pero luego hay que tener decisión, el don de fortaleza, pero también la virtud de la fortaleza que hay que cultivar. No viene así nomás. Aquí he puesto una amiga o la mamá que aconseja a un niño o la amiga a un amigo. Ese es un don de aconsejar a los demás. Hay quienes tienen sobre todo misión de orientar y guiar a otras almas. Por ejemplo, si entre ustedes hay unos profesores que son tutores de sus alumnos, piden ese don de consejo, porque lo van a necesitar, porque no solamente es decir al alumno, estudia, saca mejores notas, sino ver qué problemas tiene, darle un consejo adecuado. Y seremos, que me disculpen los psicólogos, seremos mejores que psicólogos a dar esos consejos. La dirección espiritual sobre todo, porque está claro que quien habla es el Espíritu Santo. Y aquí hemos visto pasamos a otro. El don del 7, de este quinto. El 6, el de fortaleza. El don de fortaleza, es bien importante. Bien importante que seamos fuertes en la vida, necesaria para vencer los obstáculos y practicar las virtudes, ser buenos hijos de Dios. En la vida diaria. ¿Ustedes se acuerdan de muchos de San Juan Pablo II? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo tuve la experiencia de ser su maestro de ceremonias en Arequipa el año 85, 2 de febrero. Estaba con él. Me llegó un papel que decía que el Papa venía un poco enfermo. 38.2 de fiebre. Estaba con resfrío. Y estaba en Arequipa. Yo lo vi que me daba pena. No como esta imagen que ya es de más anciano. Tenía entonces solamente 65 años.
estaba en forma, pero estaba mal. Pues se fue recuperando y recuperando, y ese mismo día en Lima tuvo un encuentro con la juventud en el hipódromo de Monterrico. O sea que superó. No, no empezó a lamentarse, ay, que tengo fiebre, ay, que necesito que me cuiden. No, levantó cabeza. Se ve que Dios también la ayudó bastante. El Señor espera de nosotros el heroísmo en lo pequeño, en la vida diaria, en los propios deberes. Es un punto fundamental. Y para eso hace falta fortaleza. Para la vida diaria, cosas pequeñas. La virtud y el don. La virtud se adquiere con repetición de actos. La virtud se perfecciona luego por el don de fortaleza. Porque el campo de acción es el mismo. Ser fuertes. ¿En qué? En todo. En la vida diaria, en situaciones extraordinarias, en momentos muy difíciles, en que nos insultan, nos maltratan y hemos de defender nuestra fe y no podemos negarla. El mártir es fuerte. La fortaleza de los mártires es virtud, sí, pero sobre todo es el don de fortaleza que Dios les da al final de su vida. No es una simple naturaleza humana, no es una simple cosa humana, ¿no? Así que el siguiente. Miren, San Pablo escribía en la cárcel. Él mismo decía, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y ahí era fuerte porque estuvo en la cárcel, preso. Dios lo liberó después. Pero él repetía, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y nosotros también decimos lo mismo. ¿Todo lo puedo con mi fortaleza? No. Porque yo soy muy fuerte y muy valiente y soy muy bueno. No. No confiemos en nosotros mismos, pensemos que somos débiles y podemos tropezarnos en cualquier cosa. ¿Ya? Con cualquier tontería nos caemos. La fortaleza es de Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y ahí tenemos un afán de santidad que nos lleva a buscar ser santos. Y tenemos que buscarla. Y es una vanidad y soberbia pretender ser santo. No. Cuando yo me siento que Dios me pide ser santo, yo le digo, Señor, yo no puedo. No te preocupes, yo te ayudaré. Pero tengo hambre y sed de justicia, de santidad. Es el vivo deseo de servir a Dios a pesar de todas las dificultades, ¿no? Y nos lleva a eso. Este don produce en el alma dócil al Espíritu Santo un afán siempre creciente de santidad, que no disminuye luego por los obstáculos, sino se crece en los mismos obstáculos diarios. Bueno, cuando nos confirman, en la confirmación, antes se marcaba mucho más la idea de Milites Christi. No sé si ustedes, algunos sí, pero cuando nos confirmaron, les impusieron las manos y luego, vete en paz, pues nos daban una bofetada, ¿no? Un cachete, ¿no? Yo le decía, vete en paz y me dan una bofetada. No se entiende mucho. Pero en ese momento, en esa época, se entendía que esa bofetada era una señal de fortaleza. Sea fuerte, caramba, ¡pum! Bofetada, ¿no? Y me acuerdo que el obispo de Chiclayo, en ese momento, Monseñor Ignacio Orbegozo, que era bastante duro, recio, vasco, cuando administraba el sacramento de la confirmación a los soldaditos de ahí que habían en Chiclayo, se aprovechaba y les daba unas bofetadas, disfrutaba. Todos se ponían firmes, aguantando el bofetón. No sé si exagera, o sea, lo que contaron eso, exageraban un poquito, pero le gustaba dar la bofetada, ¿no? Para que fueran fuertes, caramba, ¿no? No quejosos, ni quejicas. Hoy en día, perdón que diga eso, se queja mucho la gente. Hay mucha queja. Ay, que me duele, ay, que no tengo, ay, que me vuelve aquí, que estoy enfermo, ay, que me va a pasar. Es un constante lamento. Y los niños más. Hay una generación que estamos formando de engreídos. No está bien. El niño tiene que ser fuerte según la edad que tiene, claro está. No vamos a darles un par de bofetadas para que sea fuerte. No es así. Pero que sepan cumplir un horario, levantarse a tiempo, han de cultivar la virtud de la fortaleza. Y a Dios les dará luego, en su momento, esa gracia especial, sobre todo en el bautismo y en la confirmación. Debemos ser firmes ante un ambiente que en muchas ocasiones se presentará
contrario a la doctrina de Jesucristo, para vencer los respetos humanos, para dar testimonio sencillo pero elocuente del Señor, como hicieron los apóstoles. Hoy en día es muy importante eso, porque ya el ambiente está bien torcido por las ideologías. Y lo que viene aumenta eso. Esto es un huaico, en el peor de los sentidos, un huaico. Pero bueno, no nos agarrará desprevenidos. Vamos a acudir a Dios y a ser fuertes y a defender la fe y a vivirla, y además vivirla con coherencia, con los frutos hacia afuera, alegría, paz, serenidad, todo eso que es tan atrayente, que veremos un ratito. Y ya se terminó este, vamos al otro, el último de estos, para pasar a los frutos. 7. El don de temor. Que suena feo. Pero después lo arreglamos aquí. Santo temor de Dios. Muy cortito ese don. Es el empeño por rechazar todo pecado. ¿Por qué? No quiero contristar a Dios. Es temor a ofender, temor a maltratar. Es un temor que también tenemos los humanos. Cuando tratamos a un niño pequeño, tengo temor a golpearlo. Cuando me dan un bebito después de bautizar, ay, queremos tomar una foto con el bebito, a mí me da miedo. Porque me da miedo que se me caiga, ¿no? Es un temor que también es temor, pero no es miedo. El miedo no es sentido malo. No tenemos miedo a Dios nunca. Nunca miedo a Dios. Hay que distinguir temor servil, que es un temor, ya ven, hay un temor humano, que ya lo conocen muy bien, que es el temor al mal físico, a no tener plata, temor a que me insulten, temor a las contrariedades. Temor humano, mundano. Temor servil, que aparte del pecado, pero por miedo a las penas del infierno. Este no está bien. Tenemos que ir al santo temor de Dios, que es el que digo yo, que es el temor a ofender, a maltratar a Dios con nuestros pecados, que es el temor filial. Quizá el santo cura de Ars, patrono de los confesores sobre todo, pecar es terrible, pero mucho más terrible es rechazar las gracias que Dios nos envía para arrepentirnos y darnos su perdón. Arrepentámonos y ¿por qué? Por temor a ofender, temor a maltratar. Tener respeto inmenso a la majestad de Dios, un hondo sentido de lo sagrado. Eso lleva a una expresión que muchos santos y gente muy santa la usa, un gran horror al pecado. Aquí me viene a la cabeza una cosa, la indulgencia plenaria. Si queremos ganar una indulgencia plenaria, la condición más difícil es la tener verdadera aversión a todo tipo de pecado, por pequeño que sea. No es cumplir 4 cosas, confesarse y comulgar ese día. Eso es lo más fácil. Pero tener aversión a todo tipo de pecado, por pequeño que sea, por el hecho de ser pecado y una ofensa a Dios, eso es lo más difícil. Pero bueno, ensayémonos en eso, si queremos mejorar. Si estamos escuchando esta charla, esta conferencia, es justamente para aprender del Espíritu Santo. Por eso el don de temor es por excelencia el de la lucha contra el pecado. No solamente por tener miedo al infierno, ¿no? Sino por amor a Dios. ¿Ya? A Dios no le tenemos que tener miedo. No temáis. Pero al mismo tiempo, tener respeto al infierno también, que es que cuenta eso. Ahora pasamos ya a los frutos. Hemos visto los dones. Los frutos es uno solo y la Virgen uno solo. O sea que vamos cumpliendo más o menos, un poco largo, pero bueno. Es que el tema es un poco largo. Los frutos son lo que sale hacia afuera en la vida de una persona que está llena del Espíritu Santo o que deja que el Espíritu Santo actúe en él. Que vive en gracia de Dios, procura amar cada día más a Dios y se dan esos frutos que se ven. Aquí he puesto
un dibujo de los que vienen, de algunos sitios, de internet. ¿Cuánto da? Se enumeran 12 frutos, pero así como los dones son 7 o más de 7, los frutos serán 12, y alguno se puede dividir en 2, otro se parece a la modestia y la castidad, se parecen, etc. No hay que ser tampoco demasiado escrupulosos a la hora de enumerar los 12 frutos del Espíritu Santo. Que San Pablo, a modo de ejemplo, señala todos estos y los pone ahí: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Que es los que vamos a ver ahora de una manera breve. Pero hay como 3 grupos. Los primeros frutos son del Espíritu Santo en el alma de uno. Manifestación de la gloria de Dios. Amor, gozo y paz. Nosotros se dan muy bien, son muy importantes a la hora de hacer apostolado, de acercar almas a Dios. Paciencia y longanimidad. Y otros frutos que se relacionan más directamente con el bien del prójimo son estos otros: bondad, benignidad, mansedumbre y castidad. ¿Ya? Pues sigamos. El amor, la caridad, primero, es la primera manifestación de la acción del Espíritu Santo en el alma. No hay señal ni marca que distinga al cristiano y al que ama a Cristo como el cuidado de nuestros hermanos y el celo por la salvación de las almas. Una persona que esté preocupada por los demás y ama a los demás y busca servir, esa persona tiene el don del amor, de la caridad. Tú dirás: yo lo siento. Muy bien, aún vas por buen camino. Vamos por buen camino. Es captar las necesidades, el sentir amor por la gente, por el hecho de ser una persona, un hijo de Dios. O sea, ahí contra esto ya se entiende que el que es racista, el que distingue no sé qué, que es un desastre. Eso es todo el otro extremo, el otro lado. Gozo y alegría, claro, es consecuencia del amor. El que ama está contento, porque ama a los demás y ama a Dios. El cristiano se debe distinguir por la alegría, que permanece por encima del dolor y del fracaso. Pregúntate eso. Los frutos son para que nos examinemos también un poquito más. A ver si yo tengo alegría y tengo paz y amo al prójimo, a todos. Por eso no tenemos nada contra nadie. No hay que tener nada contra nadie. Respetar a todas las personas por el hecho de ser personas. Buscar el bien de los demás. Cuando alguien me ha ofendido o no se porta bien, orar por él. Eso es amor, de verdad. Y eso es alegría y gozo, que se ve. Ahora, cuesta un poquito más ahora con la mascarilla ver que una persona está alegre o no. Los ojos ya dicen bastante, pero luego que te bajas la mascarilla, ya te veo, eres una persona alegre. Pero lo que pasa con los niños, ver tu carita, porque solamente veo tus ojitos y un poquito, pero casi con los ojos ya se ve. La paz, ¿verdad? Es un fruto evidente, que es ausencia de agitación y es el descanso de la voluntad en la posesión estable del bien. Ahora, esta paz supone lucha constante contra las tendencias desordenadas de las propias pasiones, lo que decíamos al principio, el corazón limpio. Cuando el corazón es sucio en base a todas esas tendencias egoístas, ahí no hay paz. No hay paz. Es que hay que examinarse. Si noto que no tengo paz, busco en mi corazón. ¿Por qué no tengo paz? No nos quedemos siempre, no tengo paz, no tengo paz. ¿Pero por qué? Es como cuando cometemos un pecado. ¿Por qué? Porque me he puesto en ocasión. Ah, pues no te pongas en ocasión. Es sentido común, ¿no? La paciencia, que es una virtud hoy en día, creo, muy, muy, muy importante. Muy importante. Hay que tener paciencia en el tráfico, paciencia cuando está en la casa. En la pandemia ya hemos tenido que ejercitar la paciencia todo santo día, porque los defectos de los demás también eran más cercanos, etcétera, ¿no? Dice, lleva a soportar con igualdad de ánimo, sin quejas ni lamentos estériles,
los sufrimientos físicos y morales que toda vida lleva consigo. Paciencia. No es aquella santa paciencia de ese programa cómico que había en la televisión hace 20 o 30 años, que algunos se acordarán, los que tengan más edad. La santa paciencia, ¿no? El cristiano debe ver la mano amorosa de Dios. Aquí nos referimos ya a los primeros que veíamos el entendimiento, la sabiduría, todo eso, ver la mano de Dios en las cosas que ocurren, la providencia amorosa de Dios. Entonces, si veo las cosas aparentemente dolorosas como providencia amorosa de Dios, tendré paciencia y las ofreceré a Dios. Ese dolor que tengo, esa enfermedad, la ofrezco a Dios. Por eso no pierden la paz ante la enfermedad, la contradicción, los defectos ajenos, las calumnias y ni siquiera ante los propios fracasos espirituales. No se pierde la paz. Uno pide perdón, se arrepiente y vuelve a empezar. Aquí hay un don que suena un poco raro y que la gente no lo conoce bien. Es semejante a la paciencia. Fíjense lo que busca. Es una disposición estable por la que esperamos con ecuanimidad, sin quejas ni amarguras, y todo el tiempo que Dios quiera, las dilaciones queridas o permitidas por Él, antes de alcanzar las metas ascéticas o apostólicas que nos proponemos. Es como perseverancia en esa lucha, dale y dale. En el apostolado, cuando queremos acercarnos más a Dios, la persona longánime se propone metas altas, no las consigue de un día para otro, pero va con la santa tozudez y constancia. Dale, 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 ¿no? Tercos, en el buen sentido. Por eso la longanimidad se presenta como el perfecto desarrollo de la virtud de la esperanza. Sigo esperando y sigo esperando. Ya llegará. Pero hay que poner los medios para que llegue. Entonces, longanimidad, paciencia, santa paciencia. Bueno, la bondad. La bondad se ve en el trato con los demás, con nuestro prójimo. Disposición estable de la voluntad que nos inclina a querer toda clase de bienes para otros, sin distinción alguna. Ahí no hay amigos y enemigos. Podemos decir amigos de la derecha y amigos de la izquierda, ¿no? ¿Por qué enemigos? Sí, si hemos de querer a todos. Más bien ignorantes, gente que se comporta muy mal, aun aquel que me odia y me maldice o me maltrata o me calumnia, tengo que amarlo también como ser humano y pedir por él que entienda la verdad, que se convierta. Es el rezar por los demás para que cambien de conducta, que el Espíritu Santo entre en su corazón y les haga ver que están equivocados. La bondad en todos los sentidos sé que le ayuda a llevar la bolsa de la ropa, de la comida, la otra también de comida, lleva, no sé qué. Todo eso es, la persona es bondadosa, buena. No es un acto bondadoso, es la actitud constante de bondad. La benignidad es precisamente esa disposición del corazón que nos inclina a hacer el bien a los demás. Es las obras de misericordia corporales y espirituales, que es una prolongación de lo que hemos dicho antes de la bondad, ¿no? Nos impulsa a llevar paz y alegría a los demás. Ese sembradores de paz y de alegría está aquí incluido aquí. Ya verán que muchos frutos se mezclan unos con otros, como los dones también, ¿no? Lo cual significa que es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que actúa en nosotros. Más de una manera, más de otra. Aquí a la derecha he puesto unos frutos, unas explicaciones muy buenas que encontré, pero no me da tiempo de ir leyéndolas, si no acabaríamos ya para mañana el desayuno, creo. Ya falta poquito, no se me preocupen. La mansedumbre está íntimamente unida a la bondad y la benignidad también, que es la forma de manifestarse. El alma que posee este fruto, el Espíritu Santo, no se impacienta ni alberga sentimientos de rencor ante las ofensas o injurias que recibe otras personas. No, tranquilo, ¿por qué voy a enfadarme? Es que me ha dicho que no sé qué, le voy a contestar, le voy a chancar, le voy a hacer su vida. No.
No, allá muy bien. Expresión muy, muy peruana, ¿no? Que me gusta mucho. Lo recomiendo a la gente que ante determinadas cosas, allá muy bien. Y no he dicho nada, simplemente he dejado pasar aquello que no quiero hacerle ni caso. Ni caso, los desaires, esas perezas de los demás, humillaciones. Sabe el que tiene mansedumbre que todo esto sirve Dios para purificar nuestras almas. Nos purifica con eso también, con la mansedumbre. La fidelidad. Me encanta esa foto que he puesto en medio, que es una muestra clarísima de fidelidad. ¿Fidelidad a quién? A una persona, sí, pero a una institución, a la fe, a la iglesia. Una persona fiel es la que cumple sus deberes, aún los más pequeños, de lo que sea. Pone la escritura, dice, nada hay comparable a un amigo fiel. Su precio es incalculable. ¿De verdad? La fidelidad es una característica de la amistad. Si no se es fiel, no se es amigo. Constituye el resumen de todos los frutos que se refieren a nuestras relaciones con el prójimo, la fidelidad. De esos últimos que estamos viendo, la fidelidad lo resume todos. Y la modestia, continencia y castidad, que van muy unidas. Una persona modesta es aquella que sabe comportarse de modo equilibrado y justo en cada situación. ¿No? Yo hace pocos días pasaba un PowerPoint a niñas y era la forma de vestir. Era hablándoles del sexto mandamiento del cuidado de la intimidad corporal y espiritual. La modestia nos ayuda a cuidar también todo ese contenido nuestro interior. Entonces, les ponía vestidos de diferentes tipos, o ropas de baño para niñas, y decía, ¿cuál te gusta más? ¿Esta de aquí, esta de allá? Y ponía cosas correctas y buenas, ¿no? Y así, ¿ves qué bien? ¿Para qué saber dónde uno está? No vienen aquí al colegio en ropa de baño, ni van a un matrimonio en uniforme escolar. Cada uno debe saber dónde está y comportarse de manera equilibrada. También a la forma de bailar. Hay tanta afición en el Perú a bailar cualquier fiesta que hay. Van y salen y vienen a bailar y todo el mundo moviendo el cuerpo en todas las posturas y situaciones. Hay que saber también comportarse equilibrado también. No exagerar las cosas, ¿no? Este fruto del Espíritu Santo se refleja en el porte exterior de la persona, en su modo de hablar y de vestir, de tratar a la gente y de comportarse socialmente. Y añadimos ahí, y de bailar también. La modestia es atrayente porque refleja la sencillez y el orden interior. Va muy unida a la elegancia. Hay que ser elegantes. Elegantes. Quedaba otro, que me había olvidado. No lo he puesto lo mismo. Hay más detallito, ¿no? Continencia es la fuerza interior por controlar las pasiones desordenadas. Y la castidad es ver la sexualidad como algo sagrado, como un vínculo de unión que debe usarse solo dentro del ámbito del matrimonio y para los fines establecidos por Dios. Una persona casta no entiende la sexualidad como una diversión. Todos esos frutos embellecen a la persona. ¿Ya? Entonces lo terminamos y vamos al último, que es un cortito, que es el de la Virgen María. Es muy sencillito. Es ver la relación que tiene la Virgen María con el Espíritu Santo. Uno dice, pero si toda la Virgen de María es Espíritu Santo. Sí, porque el haber nacido sin pecado original ya es una gracia especial del Espíritu Santo. Y el ángel que dice, llena de Dios es salve María, llena eres de gracia. Le podría haber dicho, estás llena del Espíritu Santo. Ella es la obra maestra de Dios, preparada con mucho cuidado. Salve llena de gracia. Y le dice, el Espíritu Santo, le dice al arcángel, vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y es el Espíritu Santo, y es el cuadro de Angélico, ven arriba, que es el Espíritu Santo, que está ahí en medio, que va dándole a la Virgen la llena y hace que nazca
Jesús en la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el lugar exacto, que es el lugar donde yo más me emocioné en Tierra Santa, es la casa de Nazaret de la Virgen María. Esa capilla, iglesia grande, y hay una cripta donde hay un altar aquí al fondo, y dice, hic verbum caro factum est. Aquí el verbo de Dios se hizo hombre, gracias a la acción del Espíritu Santo. Pentecostés está con los apóstoles, discípulos, hombres y mujeres, esperando la venida del Espíritu Santo. Es quien los une, quien las preside, quien les anima, quien les da perseverancia. Y ahí el Espíritu Santo llega sobre ella otra vez y sobre todos. Ya saben los efectos que tuvo el Espíritu Santo en el alma de todos ellos, ¿no? Luego el Espíritu Santo y la Iglesia, que es el alma de la Iglesia, es el Espíritu Santo. Y hay un último que es este ya, es Pablo VI, me acuerdo todavía, en la encíclica Ecclesiam Suam, entre la primera y segunda sesión del Concilio Vaticano II, le dio a la Virgen el título de Madre de la Iglesia. O sea que es Madre de la Iglesia, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que le llaman Madre amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia y de todos. Y aquí se acabó. Y ahora sí, me paso a... ¿Ok?